Otro método de explotación de minas subterráneas es el denominado Vertical Crater Retreat, que en español se dice como cráteres verticales en retroceso. Es un método de explotación subterráneo, un método subterráneo que apareció en los años 80, más o menos, que tiene la particularidad de ser también altamente productivo. Y lógicamente si tiene una productividad alta, tiene como consecuencia la reducción de los costos operacionales. Sin embargo, este método de explotación necesita particularidades específicas, particularidades bastante definidas del yacimiento mineral y de la roca encajante. En el Perú se ha aplicado en algunas minas y particularmente en la mina de Monte Rosas en Ica, también en los años 80 con excelentes resultados. No es tan difundido porque necesita particularidades bastante propias para su aplicación. Una particularidad de este Vertical Crater Retreat es de que perfora o se realiza la perforación de nivel a nivel. Estamos hablando niveles, por ejemplo, de 40 metros. Y si nosotros queremos realizar una perforación de nivel a nivel, lógicamente el buzamiento del filón será un factor determinante porque en una perforación de esa longitud podemos tener fácilmente desviaciones bastante grandes. Por otro lado, este método de Vertical Crater Retreat permite utilizar diámetros de taladro grandes. Quiere decir que el concepto de utilizar diámetros grandes en trabajos subterráneos. O sea, la filosofía, la tecnología de voladura de rocas a cielo abierto, ¿no? Llevado al subterráneo, porque permite usar diámetros considerables, que pudiendo llegar hasta 6 pulgadas de diámetro. Solo el problema es que para su aplicación el depósito mineral y las rocas encajonantes tienen que tener características geomecánicas de un nivel de calidad alto. El método BCR es un método que consiste en abrir una chimenea, ese es el procedimiento, una chimenea con taladros largos para cara libre, mediante la boradura de cráteres. Y de ahí viene precisamente el nombre de BCR, ¿no? Porque vamos a realizar una abertura de una chimenea que va a servir como cara libre para los otros taladros, de manera que esa abertura de esa chimenea se realiza utilizando la voladura en cráteres. Por eso viene el nombre de cráteres verticales en retroceso. Una vez abierta esta chimenea, y aquí podemos estar observando la abertura de esta chimenea, voladura secuencial, voladura 1, 2, hasta 6, hasta el nivel superior, aquí top seal y bottom seal, o sea, piso, galería de inferior y superior. Se va a realizar taladros así de nivel a nivel y se va realizando disparos por rebanada. Aquí tenemos una carga esférica aquí y se va realizando una voladura de tipo cráter. Por lo tanto, una vez abierta la chimenea, se realizan cortes en rebanadas ascendentes, utilizando taladros largos con carga explosiva esférica en el fondo de este orificio preparado en roca. Ese es el método BCR. Puede combinarse este método de Vertical Crater Retreat con relleno y se utiliza en cuerpos mineralizados de baja a mediana potencia y en rocas de mediana potencia, del tipo 3B que se pueda llamar. Se utiliza la técnica de cargas controladas, en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación.
A esto es lo que se llama carga esférica, que en el fondo no se trata de una carga de forma esférica, es una carga cilíndrica, ¿no? Pero con dimensiones particulares que se está indicando, que sería en una longitud de 6 veces el diámetro del taladro perforado. Este sistema de explotación requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción. Quiere decir que es necesario preparar ese proceso, esas aberturas de estocadas y puntos que permitan realizar la extracción. La secuencia de construcción es la siguiente. Hay que preparar el nivel de transporte, construir el nivel de transporte. Hay que realizar el arreglo de galerías de producción. Luego es necesario hacer un corte basal, corte básico. Es necesario preparar el nivel de perforación desde la parte superior, desde el nivel superior en este caso. Luego se hace perforación de taladros largos, menor a 40 metros en caso de BCR, lógicamente. Los disparos generan cortes de hasta 3 metros. El costo varía entre 15 a $45 por cada tonelada, dependiendo si se rellena o no. La dilución puede llegar a unos 10%, no es muy grande, pero en este caso el depósito debería tener una, digamos, regularidad en el contacto entre la mineralización y la roca encajonante. Si eso es así, la dilución será menor, pudiendo alcanzar un valor medio de unos 10%. La recuperación de las reservas a través de este método de BCR es menor a 80%, o sea, no se recupera la totalidad, por lo tanto, tiene algunos aspectos que limitan en cuanto a la dilución y la recuperación. La aplicación de este método de explotación BCR se realiza en yacimientos inclinados de más o menos 80 grados o 90 grados, que sea vertical. Quiere decir que cuando es menor de 80 grados ya aparecen algunos problemas, por ejemplo, en la elaboración de los taladros, porque lo que se hace en este método de explotación es perforar desde el nivel superior, como se puede observar en este gráfico 3D. Este nivel superior se llama overcut drill drift, que sé que este es el nivel de perforación. Y aquí tenemos los taladros perforados y en la parte inferior tenemos, digamos, una zanja para la deposición de mineral. Tenemos los crosscut aquí, crosscut y haul drift, que es galería de extracción y transporte. Por lo tanto, la inclinación del depósito mineral, del yacimiento mineral, debe ser aproximadamente de 80 grados o ser vertical. ¿Por qué? Porque cuanto mayor inclinación tiene, será necesario construir menor cantidad de niveles. Con mayor inclinación se obtiene mayor desviación en la perforación. También es otro problema que se tiene que evaluar. Los yacimientos con una potencia media pueden ser adecuados para aplicar este método de explotación para permitir perforación de por lo menos 2 filas de taladros. Porque un diámetro de 6 pulgadas de taladro, un taladro con 6 pulgadas de diámetro podrá necesitar, por ejemplo, un espaciamiento, un burden de unos 3 por 3 metros o 4 por 4 metros. Por lo tanto, deberá tener una potencia de por lo menos para hacer 2 filas de taladros. Es aplicable a yacimientos regulares, ese es un aspecto importante, regulares en el contacto con la roca encajante. ¿Por qué? Porque se van a utilizar taladros largos, paralelos, de manera que el método no tiene
la selectividad del caso para poder recuperar mineral de las zonas irregulares, del contacto irregular. La roca encajonante mineral debe ser muy competente. Esa es una particularidad y ni siempre encontraremos esas condiciones, ¿no? En ese caso sí se puede aplicar este método de cráteres verticales en retroceso. ¿Cómo se realiza el desarrollo y preparación de este método? Se puede ver aquí en el gráfico, tenemos aquí la beta, una beta idealizada, lógicamente, y se empieza por delimitar un bloque del yacimiento entre las galerías de base y cabeza, que se realza a 4 metros y se ensanchan hasta completar el ancho de la cámara, normalmente la potencia del depósito. Eso es lo que se va a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos la galería de extracción en esta parte que conecta aquí a través de un acceso a un echadero, un orpaz que está aquí en la parte inferior. Aquí colocaremos pasillas. Luego de esta galería de extracción vamos a proyectar, digamos, cruceros, los denominados Crashcat, aquí, ¿no? Espaciados, por ejemplo, cada 10 metros. Vamos a proyectar y en la preparación pasamos aquí una galería central, en la parte central de la potencia o el ancho de este depósito. Una vez pasado esa galería en esta parte, realizamos una perforación radial ascendente y le damos una forma de embudo, que será una zanja en realidad. Ese embudo lo vamos a dar a lo largo de esta galería que trazaremos en el depósito mineral y tendremos la zanja. Necesitamos preparar en este otro lado la chimenea utilizando la voladura en cráteres y el objetivo de esa chimenea será abrir una cara libre, de manera que teniendo esa cara libre ya podemos explotar mediante sistema de fatías, ¿no? O fatías o rebanadas mejor, mediante rebanadas, cortes en rebanadas, como aquí se puede observar. Se ha realizado un corte desde esta altura hasta esta altura. En la parte superior la preparación es parecida. El nivel puede ser, por ejemplo, de una altura de 40 metros. Dependerá de la inclinación. Cuanto más parado es el depósito mineral, la dimensión o la altura entre el nivel será mayor. Y lógicamente, cuando la inclinación es menor que 80 grados, exigirá preparar niveles con altura menor. Por lo tanto, ese es un parámetro importante para poder explotar un depósito mediante este método de explotación. En el desarrollo y preparación, las galerías se enlazan con la estructura general de la mina y permiten por su altura el paso de las grandes perforadoras y cargadoras. Por lo tanto, hay espacio suficiente que es abierto en la infraestructura mina, de manera que se pueda trabajar adecuadamente con máquinas de dimensiones geométricas también grandes. Desde el hueco de cabeza se perfora una malla de barrenos a través del bloque de mineral. Las mallas están dispuestas en muchos casos en cuadrados, o sea, mallas cuadradas, de por ejemplo 2.4 metros a 3 metros de lado, que sé que 2.4 de burden y 3 metros de espaciamiento, con diámetros de hasta 165 milímetros, quiere decir 6.5 pulgadas de diámetro, hasta comunicar con la rosa de base, quiere decir con la galería de base, con la galería inferior. Como se dijo, la perforación se hace de nivel a nivel, ¿no? Con este diámetro de taladro y esa malla, para el caso de diámetros de 6.5 pulgadas.
En el desarrollo y preparación se puede observar este sistema, ¿no? Tenemos aquí la galería principal. A partir de esta galería principal se realiza un acceso y luego se prepara este depósito en la parte inferior, pasando una galería y a partir de esa galería preparando una zanja en la parte inferior del depósito o de esta reserva cubicada, ¿no? Podemos observar que en este caso, por ejemplo, tenemos a vuelta de unos 30 metros de aquí a aquí, tendríamos en total aquí 60 metros de largo y en la parte central podemos estar hablando de casi cerca 28 metros de ancho. Aquí en la parte angosta tenemos menor espesor, pero podemos nosotros seguir la forma del depósito y preparar la zanja en la parte inferior. O en todo caso, si esta se trata de la parte superior, de igual manera, porque prepararemos así para poder perforar. Y en la parte inferior prepararemos para poder extraer. En este caso específico, esta figura está indicando el top seal, quiere decir que el nivel de perforación. Y aquí tenemos el bottom seal, que sería el nivel de producción, de extracción, donde la forma no es exactamente igual, es parecida, más que tenemos la galería principal de extracción y a partir del cual se tiene un acceso, se corre otra galería de extracción que va a comunicar a un ORPAS, aquí en esta parte, o sistemas de pozo o chimenea de ventilación. Y finalmente tenemos los cruceros que acceden al depósito. En la parte inferior será necesario construir la zanja que va a recibir el mineral disparado. En 3D se puede ver de esta manera. En 3D tenemos aquí el top seal, ¿no? O sea, abrimos una galería intermedia aquí, en la parte central más o menos de este cuerpo mineralizado, y a partir de ahí ensanchamos hasta el contacto, quiere decir hasta la roca encajonante, piso y techo. Entonces toda esta área será abierta, prácticamente queda como una especie de cámara, que servirá para poder realizar la perforación. Aquí tenemos la posición de los taladros perforados desde esta cámara superior, o sea, del top seal, hasta el bottom seal, ¿no? El bottom seal es preparado, como digo, también pasando una galería, mas en este caso el bottom seal tiene una forma de zanja y comunicado a través de este sistema de cruceros que comunican a un sistema de extracción de material, y a través de un acceso comunicamos con un ORPAS, y este ORPAS comunica hasta la zona del nivel de extracción principal, y también podemos construir ahí un acceso para recibir este ORPAS y entrarán aquí nuestras máquinas de transporte, equipos de transporte, para poder realizar la carga y luego extraer a partir de este nivel de extracción. Todo eso es el procedimiento del desarrollo y preparación necesaria para la explotación mediante el método de BCR. Una vez preparado, pasamos a la parte de la explotación. Mas antes quiero resumir algunas informaciones en relación al desarrollo, donde se dice que la longitud de los barrenos es igual a la altura del bloque, como ya se dijo, que puede variar entre
40 a 52 metros de longitud y depende de la posibilidad de perforar sin que los barrenos se desvíen sensiblemente. Ya se habló que cuanto mayor sea la longitud, el desvío se puede producir con bastante incidencia. Para la voladura se aplica la técnica de las cargas de explosivo esféricas. Teóricamente son las que producen el cráter más eficaz. De esto se habló anteriormente. Se dice que esto de la carga esférica obedece a una relación de 6 veces el diámetro, que sea la longitud de carga explosiva debe ser 6 veces el diámetro del taladro y colocado normalmente en la parte central. De ahí viene el nombre de carga esférica. Por eso se indica aquí en la parte del resumen de que en la práctica se ha demostrado que equivalen estas cargas a las cilíndricas con una relación de 1/6 entre diámetro y altura de carga. En otros términos, como repito, la longitud de carga en el barreno sería 6 veces el diámetro del taladro. Por tanto, a ese sistema, a esa forma de carga, se dice que es la carga esférica. Normalmente las cámaras tienen una sección de 60 metros por 10, aunque pueden llegar a 150 metros por 30, y una altura de unos 45 a 60 metros, o 48 a 60 metros. Aquí en este gráfico se ve con mucha claridad que el nivel de perforación, que está en la parte alta, se ensancha en una cámara de caja techo a caja piso, total. Y solo así es que se puede realizar estos taladros paralelos desde el nivel superior hasta el nivel inferior. Se nota también aquí cómo se ha elaborado a través de una galería central que se ha excavado en la estructura mineralizada, ¿no? Se ha procedido con la elaboración de la zanja, perforando radialmente hasta el contacto, hasta aquí y hasta aquí. Se ha realizado eso, se ha disparado y finalmente servirá como un receptáculo del mineral que se obtendrá a través del proceso de corte en rebanadas. Por otro lado, aquí se observa la galería de extracción, que está aquí, ¿no? Y los cruceros de carga. Sculptran o el LHD entrará a través de estos cruceros y realizará la operación de carga, transporte. Y si nosotros tenemos aquí camión, podrá realizar la carga a los camiones y ellos transportarán hasta la zona del chancado primario. En realidad, el método BCR es preparado de esta manera y ya podemos ver que se ha realizado aquí el primer corte y también ya se ha realizado extracción del mineral a través de este crucero de carga. Nuevamente, el desarrollo y preparación de BCR. Aquí está la abertura de la cámara en la parte superior, el cual fue accedido a través de esta galería superior. Se pasó una galería aquí, se ha ensanchado y se ha formado una cámara desde la roca encajonante, desde el contacto de la roca encajonante techo a la roca encajonante piso. En realidad ya no es galería, es una cámara. Y en esa cámara se han perforado con esta malla, ¿no? Aquí una fila de 1, 2, 3, 4 filas de taladros. Si fuera 4 filas de taladros y si nosotros pensamos de que el espaciamiento es de 3 metros, estamos hablando de un depósito de alrededor de unos 18 a 20 metros de potencia. Y en la parte inferior, que es lo que se hace, se entra mediante una rampa o una galería. Aquí tenemos galería de transporte
o de extracción, diríamos, construido aquí en la roca encajonante piso, a partir del cual se proyecta una serie de cruceros y se podrá extraer directamente a través de esta galería de extracción y podrá el camión utilizar la rampa que se tiene aquí instalado o construido, ¿no? Por lo tanto, en la parte inferior también se tiene este corte, en realidad la zanja, se prepara la zanja y se puede recibir entonces el mineral que proviene de los disparos por cada rebanada. Aquí tenemos el depósito mineral. Puede realizarse una explotación sistemática mediante Vertical Crater Retreat, el método BCR, como se muestra en esta figura en 3D. Puede realizarse, por ejemplo, aquí, como se ve, aquí existía una galería en el nivel superior. Se entró de esa galería superior mediante un crucero, otro crucero aquí. En realidad debería existir otro crucero aquí, más vamos a eso más secuencialmente. Este crucero, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta forma de explotar? Es realizar la explotación solamente de esta parte del bloque, ¿no? De esta parte del bloque que corresponde a este crucero. Claro, preparando adecuadamente. Anteriormente se ha tenido que hacer esta galería, esta otra galería, preparar esta zanja. Esta zanja ya existe en toda la longitud de esta galería sobre beta. La forma de explotar es que primero se explota esta parte que es área correspondiente a este crucero y luego se pasa al otro acceso, aquí dejando en el intermedio, o sea, el bloque corresponde a este crucero, un pilar de mineral. Vean aquí un aspecto interesante, que BCR, ¿no?, también puede utilizarse para poder combinar con cámaras y pilares. En este caso, las cámaras son verticales, los pilares también. Finalmente, se trata de una combinación con cámaras y pilares. Por lo tanto, se está siendo explotado este bloque, luego de acabar, o puede pasar aquí a explotar este otro bloque, ¿no? Entonces tendremos ese procedimiento de combinación con cámaras y pilares. Aquí está en el BCR, en un tajeo primario, un esquema de cómo se realiza la carga explosiva. Se perfora desde nivel a nivel. ¿Y qué es lo que hacemos? Este será la pared interna, ¿no?, de la abertura inferior, del nivel inferior. Este diámetro del taladro es más o menos 6.5 pulgadas. Y aquí será necesario colocar una cuña de madera, de manera que podamos utilizar como si fuera un tapón. Y tenemos aquí la carga explosiva que tendrá una longitud igual a 6 veces su diámetro del talado. Encima tenemos material inerte, material que no es explosiva, y luego utilizando un cordón detonante, por ejemplo, aquí que está entrando, podemos iniciar esta carga explosiva y detonar. Lo que va a hacer esta carga explosiva es realizar un corte desde aquí para aquí, ¿no? Más o menos cortes de hasta 10 metros de altura se pueden usar. Una vez realizado el trabajo de explotación, como se vio en la figura anterior, la explotación de esta cámara, ¿no?, se explotó esta y esta otra. Se quiere recuperar este pilar y este otro pilar. ¿Y cómo se recupera? Lógicamente, aplicando un backfill, que decir que relleno hidráulico en todo este tajeo. Este ya es relleno, está aquí rellenando todo.
Una vez rellenado, nosotros podemos recuperar este pilar dejado. Ya está en proceso de recuperación. Aquí viene un aspecto interesante en la aplicación de la geomecánica. Estamos hablando de una altura bastante grande, de unos 40-60 metros, desde el nivel inferior hasta superior, y con potencias de casi 20 metros también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta abertura será una gran abertura, que una altura de 60 metros. Entonces, lo que queremos es que el relave, el material de relleno hidráulico, quede así como estable. Una vez realizada esta excavación, tiene que permanecer estable esta zona del rellenado, o sea, con material de relleno que proviene, o sea, relave, que proviene de la planta concentradora. Y para eso necesitamos adicionar cemento. Solo así es que va a permanecer estable. Más cuánto de cemento, etcétera, será motivo de determinar la resistencia del material de relleno, en este caso, relaves de planta y el cemento, que le dan una consistencia a ese material. De manera que será necesario determinar sus características geomecánicas del material de relleno mezclado con cemento. En este otro lado también tenemos este tajeo ya rellenado, y cuando ya está rellenado se puede pasar a recuperar los pilares. Esto es un ejemplo claro de que hay muchos métodos que combinados funcionan de la mejor manera, en este caso BCR combinado con cámaras y pilares. Tiene algunas virtudes este método de explotación que están relacionados con que elimina la preparación de la chimenea y la rosa frontal, no es necesario. Mejora la fragmentación porque podemos manejar esta fragmentación con nuestro diseño de malla de perforación. Esto es controlable. Podemos hacer un cálculo del dimensionamiento, del diseño de la malla de perforación para un diámetro determinado, en este caso de 6.5 pulgadas, y que con las técnicas conocidas, por ejemplo, de Hook y Brown, podemos utilizar de Konya, ¿no? Podemos utilizar de López Jimeno, etcétera, varias técnicas. Y una vez determinado eso, podemos aplicar y ir realizando reajustes. Finalmente obtenemos, digamos, el resultado deseado. Y esa malla y la carga explosiva utilizada es la que va a manejar la fragmentación, y eso podemos controlar con facilidad. Reduce la dilución del mineral también, reduce. Es una ventaja de este método. Y puede aplicarse en depósitos que no aguantan el banqueo. Ese es otro aspecto. En depósitos donde no aguantan el procedimiento de explotación por banqueo. Se puede indicar aquí con un poco de detalle el proceso de explotación. Primeramente, se procede con la perforación de taladros de nivel a nivel con uso de perforadoras Dandy Hole. Algunos simplemente llaman DTH, con diámetros de 4 a 6 pulgadas o un poco más en algunos casos, conforme a una malla de perforación definida en función del diámetro del taladro y la potencia de la estructura mineralizada. Aquí está precisamente donde se perforan los taladros. Primeramente vamos a perforar esta área de aquí. Aquí tenemos estos taladros, 3 en el centro y luego dando una forma con 4. Esta sería para cara libre chimenea que se va a excavar con la técnica de cráter invertido. A partir de esta chimenea, como la potencia del depósito es más, podemos ensanchar, ¿no? Perforando otros taladros de esta forma, pensando que de aquí a aquí sería el burden,
De aquí a aquí sería el Busden, y de este punto a este otro punto sería el espaciamiento. Por lo tanto, aquí se realiza un ensanchamiento de esta chimenea. Y una vez ensanchado, lógicamente se forma una cara libre para esta fila de taladros que están perforados, en este caso 3 filas, y podemos ir, ¿no?, obteniendo a la secuencia de disparo. Algunos, cuando se trata de controlar las vibraciones del terreno, daremos secuencias de salidas de taladro por taladro, o en todo caso secuencia como está ahí, cuando no interesa el aspecto de los problemas dinámicos, problemas vibracionales. El corte es realizado en rebanadas horizontales, ya eso en la etapa de producción. Algunos denominan eso slides en inglés. Y con avance ascendente entre filas. Quiere decir que se realiza un horizonte de corte en rebanada, se vuelve atrás, otra vez un corte en rebanada, y así sucesivamente se va cortando y avanzando ascendentemente. Pero todo lo relacionado a la carga de explosivo, la iniciación, se realizan desde el nivel superior, que dice desde el nivel de perforación. El mineral disparado cae al nivel de extracción y es extraído usando LHDs y camiones, ¿no? Pueden ser mediante camiones. Lógicamente, sí es un método mecanizado, mas normalmente en este caso el BCR ya apareció con esa filosofía de utilizar LHD y camiones. Por lo tanto, existe combinado con el sistema de trackless mining. El proceso de explotación en rebanadas de cortes horizontales se puede ver aquí en este gráfico. Tenemos aquí la carga esférica, avance de la pega, o sea, el corte se va a realizar de aquí hasta aquí. A pesar de que ya tenemos taladro perforado, no lo vamos a disparar el total, sino vamos arrancando por rebanadas. Primero este horizonte. Corta este horizonte, cae el mineral y se extrae, y luego vamos cortando para encima, por ejemplo, otros 10 metros. Entonces ahí tenemos ya esta zona explotada, tenemos mineral fragmentado aquí, y lógicamente si observamos esto en horizontal podremos ver esta disposición de los taladros. Si observamos en un corte transversal, aquí en CC, si cortamos vamos a ver así, tenemos la abertura de una galería superior, que sería esta. A partir de ahí se va perforando de esa manera, y luego tenemos acceso a esta galería de extracción. Este esquema precisa un poco más el proceso de explotación en rebanadas o de cortes horizontales. Mas para eso, claro, antes, previamente, es necesario haber excavado la chimenea y realizado la ampliación de la chimenea hasta la caja, en este caso la roca encajonante piso. Cuando ya se tiene esa cámara vertical abierta, ¿no?, comenzamos a realizar cortes horizontales en rebanadas de unos 10 metros de altura. Localización de la carga cilíndrica y forma de retención. Aquí podemos observar eso. Tapón de cuña, metemos aquí en la parte inferior. Después podemos colocar unas bolsas de arena aquí. Esto ya es un asunto de práctica en el campo. Luego tenemos en esta carga explosiva el iniciador, el multiaplicador aquí, y a partir del cual sale cordón de detonante de bajo gramaje hasta el exterior. Y tenemos aquí conectador de cordón detonante, aquí en la parte superior. Luego tenemos aquí un retacado. Un retacado, en este caso para el retacado se utiliza también arcilla o detritus de la perforación. Por lo tanto, produce, digamos en este caso, el disparo de una carga cilíndrica y
comportamiento esférico. Se puede colocar de diversas maneras, como como este, por ejemplo, este otro y este otro de aquí. Podemos ver también aquí pasaje de agua. Por lo tanto, hay diversas formas de aplicar, más en términos generales y prácticos, podemos ver que se utiliza de esta manera que está indicado en el lado izquierdo. En esta técnica de BCR hay metodologías que se han desarrollado para poder determinar la profundidad óptima. Esta determinación, lógicamente, en el fondo tiene que ver también la interacción del explosivo con el macizo rocoso. Quiere decir que está inherente en estas ecuaciones, en esta metodología, el comportamiento geomecánico del macizo rocoso, solo que la forma como se determina esta profundidad óptima no está relacionado con el uso de parámetros geomecánicos directamente. Sin embargo, indirectamente participa el tipo de roca. Yo voy a mostrar aquí de qué manera, en todo caso, se ha simplificado este procedimiento de la determinación de la profundidad óptima. No fue fácil, lógicamente, históricamente, esta forma de determinar la profundidad óptima fue bastante difícil. Fue motivo de un estudio bastante prolongado que realizó un señor que se denomina Livingstone. Él realizó el trabajo experimental a través de mucho tiempo y finalmente nos dejó algunas relaciones prácticas que fácilmente nosotros podemos utilizar. Aquí tenemos la secuencia de corte, como ya se explicó, pero es bueno recordar para este fin de determinación de la profundidad óptima, que desde el nivel de extracción que se construye en la parte inferior, se realizan estos taladros radiales para preparar la zanja. Y a partir del nivel de perforación superior vamos perforando los taladros paralelos largos que son hechos de nivel a nivel y que después realizamos cortes secuenciales, ¿no? Cortes en forma secuenciada, ¿no? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el bloque A, bloque B, bloque C, y aquí en la parte superior tenemos la corona. Entonces se realizará primero el corte inferior, ¿no? Este de aquí. Luego haremos el corte del bloque A, o sea, cuando se habla del corte inferior, estamos hablando de este pequeño corte para elaborar la zanja. Luego pasaremos a realizar el corte del bloque B, bloque C y finalmente aquí la corona. Vale decir de que aquí no se utiliza, cuando no se aplica la alternancia con cámaras y pilares, no se utiliza relleno. Cuando es, digamos, alternado con cámaras y pilares, se puede aplicar relleno. Bien, aquí se tiene en todo caso el nivel de perforación. Aquí está la abertura inferior. Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, 3x dividido entre 2, 3x entre 4, 3x entre 4. El centro estará localizado aquí. Por lo tanto, se colocará el centro de la carga de explosivo coincidente al centro entre este punto y este otro punto. Los 3x dividido entre 4 es el denominado profundidad óptima de carga, que sería de 0. Este sería lo que idealmente nosotros preferiríamos tener.
¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un taladro largo? Tenemos aquí un nivel de perforación. Este será lo que se denomina la profundidad óptima de 0 para esta carga explosiva y de 0 para esta otra carga explosiva. Estas dos cargas explosivas pueden ser iniciadas simultáneamente. Y esto será cuando ocurre, digamos, esta distancia 2 veces X, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado que se obtuvo mediante los estudios realizados por este señor Livingstone? Él dice así que la longitud de la carga explosiva debe ser menor o igual a 6 veces el diámetro del taladro. Finalmente es eso. Y esto es lo que se denomina la carga esférica. En realidad, como vuelvo a decir, no es una carga de forma esférica, sino es cilíndrica, solo que finalmente tiene un comportamiento de una carga esférica. Por ejemplo, si el diámetro fuera 6 pulgadas, el diámetro del taladro, entonces la longitud de carga será de 36 pulgadas. O sea, fácilmente podemos determinar de esa manera. Aquí no interviene, por ejemplo, modelos matemáticos complicados para poder calcular. Es una ecuación que resulta de múltiples y muchas experiencias, probablemente laboratoriales y en campo, y finalmente pues ya se toma como una práctica común. Los podemos usar y aplicar rápidamente. Por otro lado, se ha obtenido esta ecuación que delta 0 es igual a D0 sobre DC y delta 0 es la relación óptima de profundidades. ¿Y cómo se determina? Dividiendo la profundidad óptima con la profundidad de la superficie al centro de gravedad de la carga. Por lo tanto, es la relación óptima de profundidad también que puede ser útil para posteriores evaluaciones en cuanto a la determinación de la profundidad óptima. Aquí se representa un gráfico típico de los resultados de la voladura en cráter. Por un lado podemos variar el volumen del cráter por aquí y por otro lado podemos variar la profundidad de la carga. ¿Qué es lo que se pasa con la profundidad de la carga? Profundidad de la carga quiere decir desde la cara libre, en este caso del nivel superior, hasta el centro de la carga, ¿no? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Cuanto menor es la profundidad, aquí podemos observar menor volumen de cráter. Va bajando rápidamente, ¿no? Baja, ¿no? Rápidamente. Y por otro lado, aquí considerando esta referencia de 0, cuanto mayor la profundidad, también baja y baja ostensiblemente el volumen del cráter. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener con esta técnica de la voladura en cráter? Es obtener el mayor volumen de cráter posible. Y eso será el resultado de la voladura. Livingstone, en el estudio que realizó, muestra también de que hay partes en que se encuentra proyección de fragmentos de roca, aquí en esta parte, cuando hay una profundidad pequeña. Luego hay buena fragmentación solo en este trecho de profundidades que están a vuelta de este óptimo, profundidad óptima de carga. Ahí hay buena fragmentación. Y cuando la profundidad aumenta, ¿no?, la fragmentación es gruesa, y cuando se aumenta mucho más, solo vamos a observar fracturación débil. Por lo tanto, eso se va a observar variando la profundidad de carga en función del volumen del cráter. En esta parte la carga es demasiada superficial porque la profundidad es poca, y en este otro la carga es demasiada profunda. Por eso hay este tipo de resultados. Entonces, lo que en voladura nosotros tenemos que obtener es una buena fragmentación
y un buen resultado. Por lo tanto, aquí estará esta profundidad óptima de carga. Aquí está, profundidad óptima de carga, con el cual se obtiene el volumen del cráter óptimo. O sea, este volumen del cráter óptimo que estará aquí. Ahí está. Es un ejemplo de la determinación de la profundidad óptima, en este caso con valores numéricos. Tenemos aquí, por un lado, el radio de profundidad delta. Este delta, como ya habíamos expresado, es la división de la profundidad óptima en relación a la profundidad crítica. Y aquí tenemos la relación entre el volumen de roca excavada y el peso de la carga explosiva. Entonces, aquí tenemos ese comportamiento, ¿no? De esta manera, va aumentando ese volumen por cada carga explosiva, por kilogramos, por ejemplo, de ANFO, y va a llegar a una altura máxima, a partir del cual, si nosotros vamos aumentando este radio de profundidad, va a ir y disminuir radicalmente, ¿no? Desde 0.9 hasta 1 en esta relación. Esto nos indica cuál, por ejemplo, en este estudio se ha determinado que esta delta equivale a 0.83, está aquí, y este otro valor equivale a 0.87. ¿No? Con esta relación de 0.87 nosotros podemos obtener el valor óptimo del volumen de la voladura. Aquí se observa cuánto hay relaciones bastante pequeñas, de 0 a 0.1, 0.2, por ejemplo, un golpe de aire, hasta 0.3. Entre 0.3, esta relación delta de 0.3 hasta 0.87, una fragmentación aceptable. Lógicamente aquí en esta zona se obtiene una fragmentación buena. En todo caso, esto permitirá entonces determinar la profundidad óptima. Esto sería un caso práctico, un resultado de un estudio práctico. Voy a mostrar rápidamente un caso práctico de una mina denominada Montes Rosas del Perú. Bien, yo voy a mostrar ahora un caso práctico de la mina Montes Rosas del Perú, donde se ha aplicado este método de BCR. Aquí está el mapa del Perú. Esta mina está, o estaba, actualmente ya no está en operación, localizada en el departamento de Ica, que se encuentra a unos más o menos 300 kilómetros al sur de Lima, una altitud de aproximadamente 1100 metros. Esta mina fue explotada por la empresa Centromin Perú. Actualmente Centromin Perú ya no existe prácticamente, era una empresa pública, estatal. Luego tenemos aquí algunas características del depósito mineral. Lo estoy presentando este ejemplo de este caso práctico de la mina Montes Rosas, porque esto está registrado en el libro de explotación de minas subterráneas, métodos y casos prácticos en minas peruanas, que es de mi autoría. El depósito tiene un emplazamiento en intrusivos, que son de tipo filoniano, lógicamente, siendo el más importante el filón denominado Montes Rosas. De ahí viene el nombre de esta mina. La potencia de este filón varía de 5 a 20 metros y con una inclinación de 75 grados, casi vertical, más lo ideal sería de que esté próximo a los 90 grados. El mineral principal era la calcopirita o chalcopirita, bornita y calcosita. La ley del cobre en este depósito mineral andaba por los 1.7% y la roca encajante era diorita, muy competente. Quiero decir que geomecánicamente una roca clasificada de muy buena calidad. En esta mina de Montes Rosas, ¿cómo se realizó la preparación? Esto queda como
un ejemplo interesante. Los accesos generalmente mediante uso de rampa. Aquí podemos ver, tenemos el nivel 1070 aquí. En la parte superior estaba el nivel 1130. Y para explotación de, digamos, reservas que estaban por debajo del nivel 1070, era necesario bajar una rampa con 10% de inclinación. A partir de este nivel 1050, otra rampa en zigzag. Aquí tenemos ya nivel 990. Entonces, a partir de las rampas, estas rampas construidas, se trazan galerías de transporte en roca encajonante piso. Aquí están las galerías de transporte aquí y también aquí. Después se construyen chimeneas de ventilación y también chimeneas de mineral y desmonte. Podemos observar aquí estas chimeneas que son de ventilación y también aquí otra chimenea, y el caso exige también construir los horpaces. La preparación comprende construcción del nivel de perforación en beta, sobre la beta en este caso de Monterrosas, y también elaborar en el nivel inferior el sistema de recepción del mineral, en este caso tipo zanja, como ya se indicó. El nivel de extracción es comunicado mediante las travesas o los crosscuts, ¿no?, con la galería de transporte inferior. Luego se realiza el ensanchamiento del nivel de extracción o el nivel de recepción hasta el contacto con la roca encajonante. Tanto, ese era el trabajo realizado por Monterrosas. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico, ¿no?, justamente cómo realizaron ese trabajo. Tenemos aquí un corte transversal, CC, aquí se tiene esta galería en roca encajonante piso. Tenemos aquí la comunicación a través de un crucero. Se pasa un nivel. Aquí en este corte se puede ver un nivel en esta parte y luego se ensancha de caja a caja, o sea, de caja piso a caja techo. Prácticamente se deja aquí una cámara, ¿no?, una cámara. Eso se puede observar también aquí. Aquí está la galería lateral. Este es un corte en esta otra parte. Ya el corte avanzó. Aquí ya se están cortando a esta altura, como se puede ver aquí, ¿no? Este ya fue explotado, ¿no? Y el mineral cae a esta parte inferior, y en esta parte inferior espera el Sculptran para poder realizar la limpieza. Este es el correspondiente al nivel 1070, ¿no?, a este de aquí. Y si nosotros vemos en corte horizontal, aquí podemos ver AA, quiere decir que en este nivel 1130 podemos ver esto. Quiere decir que el nivel 1130 no tiene una regularidad en el contacto, es bastante irregular, ¿no?, como puede verse. Sin embargo, permite aplicar esto. Lógicamente la recuperación no será de lo mejor. Y en el nivel inferior, que este nivel es el 1070, se puede ver esta disposición de la forma de, digamos, de depósito mineral, ¿no? Este es el nivel 1070. No es una forma también totalmente uniforme, pero se puede ver que se puede aplicar bajo estas condiciones este método de BCR, como fue el caso de Monterrosas. ¿Cómo se realiza la explotación en esta mina? Se puede ver que se realiza perforación. Aquí tenemos el nivel de perforación, en el nivel superior. Se pasó una galería sobre beta y se ha ensanchado
desde la caja piso hasta la caja techo, al igual que se hizo también en el nivel inferior. En este caso, de Monte Rosas podemos ver que no se preparó la zanja, sino que se preparó simplemente la cámara en la parte inferior, ¿no? Y aquí están los cruceros, ¿no? Cruceros para la extracción del mineral. Por eso se llama aquí nivel de extracción y aquí en la parte superior nivel de perforación. En caso de Monterrosas, la perforación de los taladros se han realizado con 152 milímetros de diámetro de nivel a nivel, utilizando perforadoras dentro del taladro, que es decir, los Dandy Hole Drill, con una malla previamente dimensionada para el drop rise, que es decir, para la chimenea, para la zona del slot, que es decir, que el ensanchamiento, y finalmente para la explotación mediante rebanadas. El explosivo utilizado en esta mina fue el ANFO, comenzando por el drop rise, que es por la chimenea, luego ensanchando, o sea, el slot, y finalmente las rebanadas horizontales con alturas de 10 metros cada uno. El mineral disparado cae sobre el nivel de extracción, a este nivel, que es una cámara de recepción. La remoción se utilizó, para la remoción se utilizó LHDs, quiere decir que es Cubtrans, y el transporte fue realizado mediante camiones. La preparación, aquí se puede ver que tenemos el Scooptran trae el mineral hasta este echadero, Orpaz. Este mineral cae al nivel inferior, que es el nivel principal extracción que estaba localizado en el nivel 1050, y por ahí se extraía utilizando camiones hasta el exterior a través de rampas, como ya hemos visto en la parte de preparación. La máquina utilizada está aquí, Dandy Hole Drill, dos máquinas de este tipo que eran las Rock 306 de Atlas Copco con un martillo neumático COP 62. Aún en esa época no era bastante difundido los hidráulicos, por eso se usaban neumáticas. Estas son de alta presión y que trabajaban con un compresor de este tipo, ER617, con una presión de aire comprimido de cerca de 18 bares, o en todo caso de 750 a 770 CFM. La barra de perforación llegaba a 5 pies y 4,5 de pulgadas para brocas de 6 a 6,5 pulgadas de diámetro. Para trabajos de desarrollo de rampas, galerías de extracción, cruceros, etc., se ha utilizado el Jumbo Boomer H115 de 2 brazos también, de Atlas Copco, con 2 perforadoras COP 1032 HD, con barras de 13 pies y 1 pulgada y brocas de 1,5 de pulgadas de diámetro. Quiere decir que el método utilizado en este caso fue las técnicas que se usan para aberturas cerradas tipo túnel. Explosivo usado para este fin fue el ANFO, aluminizado el Slurex, que es un, digamos, tipo emulsión, y para poder iniciar el booster HDP-1, que en esa época y actualmente también se utiliza como iniciadores para explotaciones de minas a cielo abierto. En caso de Monterrosas, la malla de perforación fue esta. Se puede ver el de drop rise, quiere decir que de la zona de la chimenea, donde se ha utilizado cráteres invertidos en retroceso, se puede ver esto, que el espacio de abertura era prácticamente de 3 metros por 3 metros. Aquí está la geometría de la localización de estos 3 taladros centrales, aquí a 1,50, 1,50, aquí 0,80, 1,20, 1, ¿no? Finalmente quedaba en 3x3. Luego se pasaba a ensanchar con este slot usando 2 taladros y una vez ensanchado se perforaba
este primer taladro a una distancia de 1 metro, con un Busden de 1 metro. Y a partir de aquí, 3 metros, 3 metros, o sea, una malla de 3 por 3, ¿no? La secuencia de voladura se puede ver, bueno, una vez realizado el disparo aquí las secuencias de disparo en esta drop rise se puede ver, 1, 2, 3 y 4, 4 simultáneamente estos dos taladros y finalmente 5, 5. Ya estaba abierto y luego pasamos a ver el disparo considerando la secuencia de este slot, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Podemos observar la secuencia de salida de estos taladros. La carga explosiva utilizada en caso de Monterrosas era así, se colocaba un tapón de madera o jebe en la parte del fondo, ¿no? Aquí teníamos ripio, estéril, aquí había una soguilla para sujetar este tapón de madera, luego teníamos la carga explosiva con un booster en la parte central, aquí, carga explosiva, esta carga tenía una longitud de 36 pulgadas para un diámetro de 6 pulgadas y luego teníamos ripio y se colocaba aquí columna de agua, ¿no? Finalmente cordón detonante para poder iniciar el booster. Esta era la forma como se realizaba en esta mina de Monterrosas del Perú. Aquí tenemos los equipos que utilizaron para la carga y transporte de mineral. Usaron 4 dumpers de 12 toneladas, no era de grande tonelaje, como se puede ver. 3 scoop trans de una capacidad de 3.5 yardas. Una motoniveladora para mantenimiento del piso de las frentes de trabajo y carreteras. 50 personas para el trabajo de 3 turnos por día y para una producción de 1.000 toneladas diarias. La productividad alcanzada en esta mina fue de 16 toneladas por hombre turno, incluyendo supervisores, empleados, topógrafos, personal de geología y también de planta. Podemos ya estar pensando de que la productividad en mina habrá estado cerca de los 30 toneladas por hombre guardia. Algunas experiencias tenidas en el trabajo de esta mina de Monterrosas. Se puede decir que en perforación fue iniciada una malla de 2 metros por 2.5 metros, que daba como 19 toneladas por cada metro perforado, y luego se amplió para 3 metros por 3 metros de malla. Y esto obtenía una producción de 30 toneladas por cada metro perforado. De 16.000 toneladas por cada mes de producción, fue posible aumentar hasta 45.000 toneladas por mes. Los detritos de la perforación fue analizado cada 3 metros de taladro, que posibilitó saber la ley del mineral antes de realizar el disparo. En la voladura se usaron cargas esféricas con relación de el largo diámetro de 4:1 a 6:1. En Monterrosas fue de 36 pulgadas a 6 pulgadas, normalmente. Los drop rise se dispararon cada 3 metros y dejando puente de 10 metros. En los slots se dispararon con bancadas de 8 a 10 metros. Para evitar la dilución en los taladros próximos a las rocas encajonantes, se utilizó anfo sin aluminio, porque el aluminio, como sabemos, aumenta la potencia del anfo, por eso se ha utilizado solamente anfo con aluminio. Otro ejemplo que se puede mostrar en el método de BCR es la mina Jaguaralí de Bahía, Brasil. Esta mina actualmente está empleando este método de explotación de BCR, combinando con relleno hidráulico. Es prácticamente la única mina de cobre del Brasil, no tiene otra mina Brasil. Tiene una reserva cerca de 10 millones de toneladas con una ley de 2.6 por
70% de cobre, produce casi 1.1 millones de toneladas por año de mineral de cabeza y 70.000 toneladas de concentrado con 37% de cobre metálico. El acceso a la zona de explotación es a través de una rampa principal de 5 metros por 4 metros y 20% de inclinación. Se utiliza un pozo de 640 metros de profundidad para izaje con 2 skips de 15 toneladas de cada uno. De 1986 a 1998 se utilizaba el método de SLS y posteriormente se aplicó el método de BCR. La explotación es mediante el proceso descendente, el denominado top-down, y utiliza para la explotación el relleno hidráulico que es denominado como past fill para la recuperación de los pilares. Quiere decir que el BCR en esta mina es combinado con cámaras y pilares. La recuperación prevista es de unos 70 a 90% con una dilución de 10 a 30%. Esas son las características generales de la mina Jaguarari de Bahía, Brasil. Esta mina de Jaguarari utiliza este método de top-down, quiere decir que un corte descendiente. Como muchas minas del mundo, esta mina también comenzó con método a cielo abierto, como se ve aquí, y luego desde el nivel más 150, ya no era económico explotar mediante open pit mining y comenzó a proyectarse método subterráneo. Aquí se puede observar la secuencia de explotación, ¿no?, descendiente con uso de relleno hidráulico. Aquí tenemos 1, pasa aquí 2, 1 y luego aquí 3, etc. Un corte un tanto escalonado y en forma descendiente. En esta mina la secuencia de explotación es esta. Tenemos el top sill, tenemos el bottom sill y tenemos aquí el corte uppercut, undercut, que es el corte inferior, corte superior. Entonces, ¿qué es lo que se hace esta mina? Igual que en cualquier lugar, aquí está el proyecto del denominado, lo llamaron slot, aquí, en realidad es el drop rise que se llamó en Monterrosas, porque en realidad es la chimenea con el respectivo ensanchamiento. Aquí está, ¿no?, se está elaborando este slot. ¿Para qué? Para dar la, digamos, cara libre, ¿no?, a la salida de los otros taladros. Una vez realizado el disparo de este denominado en esta mina de Jaguarari como slot, aquí podemos observar, se realizan perforaciones de este tipo. Vamos a ver, aquí en el nivel inferior, se perfora radialmente, no se perfora paralelo como es el procedimiento normal en, digamos, BCR. Se combina aún lo que se aplica en sublevel stopping, radial, ¿no?, de abajo y este de arriba. De arriba llaman ellos overcut y de abajo undercut, taladros largos radiales. Hay una fotografía aquí de la mina Jaguarari, Bahía, Brasil, tajeo con past fill. Aquí tenemos la tubería para aplicar el past fill. Tenemos el tajeo, aquí se puede observar, se usa sostenimiento temporal con pernos y también cemento proyectado, como se puede observar, o sea, el shotcrete. Los sólidos que se utilizan para el relleno en esta mina es de 77% de relave que proviene de la planta, más mezclado con una proporción adecuada de cemento. El cemento constituye el 4% en relación a el relave, a los sólidos de relave. Las pruebas de slump
para 6 pulgadas de diámetro, dieron de 5.5 a 6.5 pulgadas. El tiempo de fraguado considerado fue un mínimo de 28 días para esta prueba. La resistencia a la compresión de este material consolidado llegaba con, digamos, tiempo de fraguado de 28 días a 0.5 megapascales de resistencia. En esta mina de Jaguarari, Bahía, Brasil, tenemos aquí el rib pillar, tajeos que podemos observar que son los tajeos primarios ya explotados y con relleno de pasta, digamos relave y cemento. Y aquí podemos observar un tajeo secundario o pilar, aquí, pilar, aún para ser explotado, se ha dejado un pilar aquí. En la parte inferior, aquí se observa un tajeo secundario o pilar ya explotado. Podrá ser rellenado con pasta sin cemento, ya no se necesita, o estéril proveniente de las zonas de desarrollo. Aquí es interesante observar que cómo es que en esta mina consiguieron representar con una forma bastante exacta, ¿no?, de estas cámaras, de estos pilares que quedaron, como hay que fue esta cámara, por ejemplo, esta otra, estas otras rellenadas, en fin, con formas bastante particulares. Para eso utilizaron una técnica bastante interesante que yo indicaré en adelante. En esta mina de Jaguarari, Bahía, Brasil, ¿qué es lo que causaba la dilución? Las causas de dilución con pasta durante la explotación del pilar eran de que por causa de la baja calidad de la resistencia de pasta, se vio que tiene una resistencia de 0.5 megapascales solamente, presencia de material en la base de los reales de los tajeos localizados encima del pilar, había material estéril y eso lógicamente contaminaba. Luego los planos de perforación y voladura que no eran propios, que no eran adecuados, también podían generar problemas de dilución. Y a su vez las consecuencias de una excesiva dilución con la pasta eran las siguientes: pérdida de la productividad en el transporte, aumento del costo de transporte, aumento del costo de tratamiento del mineral y el atraso en la secuencia de explotación. Aquí está un horizonte con una altura de unos 60 metros por 40. Teníamos aquí este tajeo, aquí era pilar, ¿no? Aquí está un tajeo, entre estos dos tajeos un pilar, y lógicamente de aquí provenía la dilución debido al uso de este material de relleno que se llamaba pasta. En esta mina existen varias etapas de trabajo, explotación y posterior relleno. Con la primera etapa era eso, ¿no? Explotación y posterior relleno con pasta de los tajeos en los paneles localizados encima y abajo del sil pillar, observándose con detalle, en el detalle, que los realces del panel inferior son rellenados apenas hasta el piso del nivel superior y los pilares en el panel superior poseían pasta con cemento solamente en dos bases. Luego, en esta primera etapa, se hacía la reabertura de la galería en pasta del nivel superior, o sea, el del top sill, del denominado sill pillar, coincidente con el nivel de extracción del panel superior. Esta galería sirve para la perforación y desmonte del tajeo. Inicio de la explotación del realce en el sill pillar.
Aquí se puede observar que aquí en esta zona 15 metros, 20 metros, y los tajeos de explotación en este caso. Este de aquí es el tajeo ya rellenado. Este otro es un pilar con pasta, con relleno, solamente en la base y completamente con estéril en la parte, sin uso de cemento en la parte superior. Etapa 2 era que el tajeo del silpillar es explotado enseguida, llenado totalmente con pasta hasta el techo de la excavación. Se inicia el desarrollo de las galerías de perforación, también en pasta, de los otros dos tajeos y finalmente explotación de los demás tajeos de explotación. La tercera etapa era que de los otros dos tajeos de silpillar son explotados y rellenados con pasta hasta el techo. Se inicia el desarrollo de las galerías de perforación de los pilares en el nivel inferior del silpillar. La explotación de los pilares del panel inferior. Bueno, esa era la secuencia en esta etapa 3. Lo que yo decía, que en esta mina consiguieron hacer esta cosa interesante, es una técnica muy buena, utilizar el denominado Cavity Monitoring System. Se llama CMS, o sea, mediante un sistema de sensores que se utilizan en el interior del tajeo, se puede obtener esta superficie exacta de lo que tiene la abertura del tajeo, como se puede observar. Esto es del proyecto realizado, ¿no? Y esto es después de la explotación, ¿no? Se ha obtenido una superficie, en realidad con precisión, de lo que quedó, ¿no?, en este tajeo, mediante este sistema que se llama Cavity Monitoring System. Algunos resultados de aquí de datos de voladura: desarrollo en pasta 28 metros, proyección de concreto 84 metros cuadrados, cables instalados 710 metros, perforación de la fase libre o la cara libre con un diámetro 6.5, perforación de radial con 4,5, tonelajes del proyecto, aquí la cantidad, etcétera, y la resistencia en 56 de 0.32 megapascales, en este caso del sistema de relleno. Aquí la cantidad de cemento que se ha utilizado en la pasta es de 4.5%. Para el caso del método del BCR, también se puede aplicar este gráfico de estabilidad que muestra, por un lado, la calidad de la roca, RMR, y en función de la geometría medida del tajeo de explotación. El criterio es igual, el de Mateus y Laubscher. Aquí es la línea de tendencia central que dividiría la zona que es estable con la zona no estable. Y esto se puede aplicar también en estos tajeos sin mayor problema. Por lo tanto, este gráfico, el método gráfico de estabilidad, Stability Graph Method, se acepta alrededor del mundo para el diseño subterráneo. En muchas minas se usa. No es un método, digamos, computacional, sino se puede hacer un cálculo manual. Se puede ocupar para estudios de prefactibilidad, planificación y también el retroanálisis. Se dice que se puede usar solo en condiciones en las que fue construido. Se puede observar en algunos registros que se han realizado. Este es el procedimiento ya que se mostró para otros métodos de explotación. Se trata de aberturas subterráneas parecidas, con particularidades de procedimientos y metodología, mas finalmente se puede aplicar también en este caso este procedimiento de la determinación del número de estabilidad, determinar, digamos, el radio hidráulico
Y finalmente con el ábaco o las figuras determinadas por Laubscher y también Mateus o Potvin, podemos nosotros entonces analizar la estabilidad de los tajeos de explotación mediante el método de BCR. Estas ecuaciones ya fueron analizadas y vistas, creo que ya no es necesario aprofundar, solo decir de que n se calcula a través de esta ecuación, donde entra el Q modificado, el factor A, B y C, que son necesarios calcular y determinar. Aquí está nuevamente este número de estabilidad de Mateus que incluye esos parámetros, que es el índice de la roca, A es el ajuste por esfuerzo inducido, B es el ajuste por estructuras interceptando la pared a estudiar y C es el ajuste debido a la gravedad. Forma de excavación, ahí encontramos el radio hidráulico, es el radio hidráulico del techo, radio hidráulico del pecho, para la pared, se determina así, se determina área y el perímetro, se divide, se encuentra entonces radio hidráulico. Factor de radio, podemos ver aquí, RF, ¿no? Plan área del stop crown, ¿no? Desde este punto, ¿no? Elaboramos y determinamos RF de esa forma. La diferencia HR y RF depende de la geometría, en realidad de diferentes tamaños, va a ir variando para cada caso, dependiendo lógicamente del tamaño. Y en algunos casos se usa el RH porque resulta ser más simple su cálculo de que el RF. Por tanto, se usa normalmente el radio hidráulico. Ajuste por esfuerzo inducido, se puede utilizar este ábaco, donde aquí aparece el Rock Stress Factor, A, ¿no? Es el A. Y en la parte inferior tenemos la diferencia de la compresión uniaxial, la resistencia de la compresión uniaxial, dividido por la resistencia o la tensión de compresión inducida. Y luego tenemos este gráfico que nos va a permitir entonces determinar este factor A fácilmente, ¿no? Gráficamente se puede realizar ese cálculo. Para eso será necesario conocer la resistencia a la compresión uniaxial del macizo rocoso y será necesario calcular, ¿no?, la resistencia inducida a la compresión. Para poder determinar los esfuerzos inducidos, se pueden aplicar soluciones analíticas considerando caso de elipses, por ejemplo en 2D, pueden utilizarse métodos numéricos 2D o 3D, métodos gráficos, ¿no? Por ejemplo, determinar el esfuerzo in situ, medidos o registrados regionalmente, determinar dimensiones en planos vertical, horizontal del tajeo, se puede hacer un análisis en 2D, determinar esfuerzos inducidos en paredes laterales, colgante, pendiente y techo. Para cada caso se calcula entonces A. De los esfuerzos inducidos es un ejemplo simplemente de un tajeo que está a unos 1000 metros de profundidad en un cuerpo que tiene un ancho de 25 metros y largo de 30 metros y tiene una altura de 75 metros que una inclinación de 80 grados. Aquí se pueden ver, por ejemplo, en esta parte 37 megas, en esta otra pared 28, aquí en esta posición 27, en esta parte de la pared 77 megapascales, etc. Se puede ir calculando. Los esfuerzos inducidos se pueden también obtener mediante método gráfico, crown y sidewall, como se puede observar. Ese método gráfico permite determinar entonces, un ejemplo sería un tajeo que tiene altura de 75 metros y 25 metros de ancho ubicado a 1000 metros de profundidad. Se calcula esfuerzos inducidos en plano vertical que resultaría 27 megapascales in situ. K sería 1.4,
por tanto horizontal 38 megapascales. El tajeo tiene esta dimensión geométrica, 75, tiene el ancho de 25, la diferencia o la relación entre la altura y el ancho es 3, y por lo tanto se puede entonces determinar el esfuerzo en el techo, que resulta esta relación de 2.6, ¿no? Finalmente S1 resulta 70 megapascales, que aparece ese esfuerzo inducido registrado en la parte superior del tajeo. En la pared lateral, de igual manera, se puede hacer esos cálculos, y aquí resulta 38 megapascales. Ese cálculo realizado está registrado en una figura anterior. De igual manera, también en la pared colgante, o en el denominado hanging wall, ahí se puede hacer una estimación. Aquí está un proceso de cálculo que se tiene para poder realizar la estimación de los esfuerzos inducidos a lo largo del plano vertical. Tenemos la altura 75, el peso 2. El ancho 25, con este K 1.4. Si los valores están en este rango, pues el A es igual a 1. En el plano horizontal, de igual manera, con 30 metros, ancho 25 metros, el K es 1, entonces vamos a encontrar el valor de S1 de 27.8 megapascales. Y la relación entre, digamos, resistencia a la compresión y la tensión inducida da 4.3, y con este valor en el gráfico encontramos que el valor equivale a 0.35. En este caso hay varios valores, y se elige el menor valor de A para ambas paredes del tajeo. Ahí está el registro de esos cálculos, ¿no?, en diferentes posiciones de ese tajeo, que está mostrado ahí a través de esta figura. Hay muchas maneras de obtener, en el caso del factor de ajuste por orientación de estructuras, está el B. Aquí está la orientación de las juntas, y aquí tenemos la diferencia relativa en la profundidad entre la junta crítica y la superficie del tajeo. Aquí tenemos 20, 30, 80 grados, en fin, y podemos nosotros ir encontrando el valor a través de este gráfico, dependiendo de esta inclinación que podemos nosotros determinar. Gráficamente se puede también ver, aquí está la orientación en relación a la pared, y la orientación también, este es el techo y esto es la pared, y podemos ir encontrando estos factores de B. C es por causa gravitacional. Hay dos formas de calcular. Una, por ejemplo, aquí, utilizando esta ecuación muy simple, 8 menos 7 veces coseno de la inclinación, en este caso del filón, o sea, de la estructura mineralizada. Y aquí podemos encontrar con este gráfico, sabiendo simplemente el ángulo de inclinación en relación a la horizontal. Encontramos esta curva y determinamos C con mucha facilidad. Y finalmente vamos a esta curva de Mateus, y donde tenemos aquí el número de estabilidad N y el factor de, digamos, el factor shape, que es el radio hidráulico en metros, y vamos determinando en qué zona estamos, ¿no? Cuando se trata del método de BCR, probablemente lo más interesante será que estamos en esta zona, que no requiere soporte, zona estable, y en ese caso será posible aplicar este método de explotación. Por lo tanto, los radios hidráulicos tendrán que ser bastante bajos y el número de estabilidad alto. Este es el gráfico de estabilidad modificado con radio hidráulico. Tenemos aquí el número de estabilidad modificado. Este es la modificación hecha por Potvin, muy utilizado. Él estudió 175 casos de minas, y
conforme a ese estudio, él modificó este gráfico y es posible ver la zona estable y la zona no estable. En el caso de la explotación BCR, tendremos que situarnos en esta zona para el planeamiento geomecánico, ¿no? Pensar en situar relación del radio hidráulico y el número de estabilidad modificado en esta zona. Y así se podrá explotar de una manera adecuada sin mayores problemas geomecánicos. Este gráfico se ha presentado ya para otros métodos de explotación y en este caso para este método de BCR también se puede aplicar sin mayor problema. Solo será determinar el número de estabilidad y el radio hidráulico. Por lo tanto, se puede tener base de este gráfico que elaboró Mateus y que fue mejorado por otros autores. El procedimiento de determinación en este caso, de la probabilidad de ocurrencia o no, en todo caso, la probabilidad de la falla que pueda acontecer, también ya fue mostrado, y en este caso, este ejemplo vale también para este método de explotación. Este gráfico también fue ilustrado para otros métodos anteriormente desarrollados, y en este caso también funciona. Como se puede ver que este método de Mateus es bastante aplicable para el caso de aberturas subterráneas que son abiertas, que son hechas para fines de explotación de minas. Aquí está este gráfico de estabilidad que ilustra, digamos, la probabilidad de ocurrencia en todo caso, en cada caso. A esta línea, por ejemplo, es 0% de probabilidad de la estabilidad, y aquí tenemos 95% de probabilidad de estabilidad. De igual manera, aquí hay varios casos, ¿no?, de registros donde permitieron determinar la probabilidad, en este caso, de la estabilidad. En este caso es 0. Aquí, caso de falla mayor que puede ocurrir, lógicamente la probabilidad 95% representado por esta línea que pasa por aquí y 0% en esta zona. Esta zona será zona de estabilidad. Para poder realizar el cálculo del porcentaje de dilución, se puede determinar considerando estas zonas irregulares. Será necesario mapear adecuadamente y después realizar una estimación, decir cuánto será el volumen total de la reserva, cuánto será, digamos, la parte que efectivamente el sistema de perforación no va a poder, digamos, recuperar. En todo caso, se puede ver que hay parte de del estéril que podrá ser también cortado a través de estas perforaciones y finalmente se puede establecer en todo caso la dilución. Por otro lado, en el lado derecho tenemos la relación del número de estabilidad con el radio hidráulico en metros. Al igual que en los casos anteriores, se puede hacer una representación gráfica y determinar en qué zonas es que podríamos tener problemas de daños, por ejemplo, con el uso de explosivos, con la voladura, y las zonas de posible colapso. Por lo tanto, esto también puede ser útil para poder relacionar el aspecto de la dilución. Hay un sistema, un diseño empírico de soporte en tajeos que se puede utilizar, por ejemplo, la densidad de cables por metro cuadrado, aquí, y en este caso está el RQD y JN dividido por el radio hidráulico.
y tenemos zona, por ejemplo, zona de inestabilidad. Aquí tenemos muy conservador en esta zona, un diseño algo conservador, y en esta zona que no sería, digamos, necesario aplicar el sistema de sostenimiento. Determinación de esfuerzos inducidos. Hay soluciones analíticas que considera, por ejemplo, en situaciones de aberturas en elipses de 2D, hay metodologías de cálculo para eso, dentro del campo de la mecánica de rocas, por ejemplo. Métodos numéricos, en este caso simulaciones en 2D y 3D, en este caso yo recomendaría más en 3D. Hay métodos gráficos, ¿no?, para poder determinar los esfuerzos in situ, medidos o regionales, o sea, los verticales, horizontales, o en todo caso la proporción entre ellos que se expresa en forma de K. Determinar dimensiones en planos verticales y horizontales, en el tajeo, etc. Existen varios métodos que permitirían en todo caso gráficamente realizar el análisis de los esfuerzos inducidos. Aquí este ejemplo es para un caso particular que ya se mostró anteriormente. En este caso también son procedimientos gráficos que permiten calcular las tensiones, la distribución de tensiones inducidas alrededor de una abertura, depende del tamaño, lógicamente, la altura, el ancho, longitud, etc. Y tenemos aquí el cálculo de esfuerzos inducidos en plano vertical. Y estas expresiones, resultados de estos números que tienen aquí por ejemplo altura 75, el ancho 25, se trata de las dimensiones geométricas del tajeo de explotación, permiten determinar una relación entre las tensiones verticales y en este caso el esfuerzo principal mayor. Y finalmente calcular cuánto sería el esfuerzo inducido, por ejemplo, en un determinado lugar, como es el caso, por ejemplo, del techo. Y en las paredes laterales igualmente puede usarse estos métodos gráficos que ya fueron indicados para los casos de los métodos de explotación anteriores, en este caso en el techo, o sea, en la parte de la pared colgante, quiere decir la roca encajonante techo, que en inglés se denomina hanging wall. Por lo tanto, permite determinar y finalmente, haciendo cálculos de la resistencia a la compresión del macizo rocoso y la tensión inducida, encontramos un valor de 4.3 y yendo al gráfico determinamos el valor de A, que es 0.35. Por lo tanto, son procedimientos de cálculo. Hay procedimientos gráficos que también se han ilustrado de manera que facilitan el cálculo de estos factores que serán utilizados en determinación del número de estabilidad para poder relacionar con el radio hidráulico y evaluar el nivel de estabilidad de esa abertura subterránea que será utilizado para efectos de planeamiento geomecánico.